Son las 8:37. Señores, tal y como anunciamos, está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque. Señor. Es vicepresidente de la República, fue ministro de Trabajo, miembro del Comité Político del PLD y uno de los just laboristas de más prestigio en el mundo. Entonces, en principio, tenemos con él el tema de la seguridad social. Yo sé que aquí siempre se zafan sus preguntitas de otras cosas, ¿no? Inevitable. Inevitable. Pero bienvenido, doctor. Entonces, está la decisión o está la intención de modificar la ley de seguridad social, la ley 8701. Entonces, vamos un poco a hablar de la posibilidad de la modificación de esta ley. Cómo no, Julio, y muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos aquí. Saludos a usted, que nos hace el honor de venir a este. Es una honra para nosotros que usted esté aquí. Gracias, muchas gracias. El proyecto fue elaborado por el equipo técnico del gobierno, presidido por el licenciado Gustavo Montalvo. Sí. Es un proyecto bastante interesante, bastante innovador. Yo felicito realmente al ministro de la Presidencia y a su equipo técnico por el proyecto que han elaborado, y tiene avances con relación a la actual ley 8701. Hay 3 puntos que son importantísimos porque es un cambio de organización. Uno, en primer lugar, el que va a crear un régimen especial para las pequeñas y microempresas. Y esto ya es fundamental porque las micro y las pequeñas empresas no han podido adherirse, afiliarse a la seguridad social por el costo. Entonces, Sí. bueno, Ha sido un obstáculo para su crecimiento. buscan una especie de régimen especial buscando atraer a las micro y a las pequeñas empresas, y esto va a repercutir en una mayor cobertura en beneficio de los trabajadores de esas micro y pequeñas empresas. En segundo lugar, deroga el régimen contributivo subsidiado, lo elimina. Lo que es lógico, Que no ha porque operado eso. el Estado no tiene dinero para subsidiar un régimen adicional al subsidiado que tiene actualmente con casi 4 millones de personas pobres. Y se crea entonces un régimen contributivo, valga la redundancia, de contribuciones particulares. ¿Cómo se llamaría? Porque ya hay uno Se llamaría un régimen de contribuciones particulares que va a abarcar a los trabajadores independientes. por cuenta propia, que no tienen empleador. Sí, trabajadores que no tienen empleados, trabajadores que tienen capacidad de cotizar, o pequeños empresarios que no tienen trabajadores, artesanos, por ejemplo, chiriperos. No, choferes de carro público, el abogados, mejor independientes, que no tienen empleador. Que no tienen empleadores. Independientes. Y que puede Entonces, ganar como eso va a clase ser media. también importante. Relacionadores porque, públicos. ellos van a cotizar, y si no pueden cotizar y la Los artistas, doctor, que Los después hay que artistas. pensionarlos cuando Sí. se beben de romo todo lo que ganan. irían al subsidiado. Y si a no pueden veces antes de cotizar. beberse. Y tercero, que también es importante, crea el Instituto de Riesgos Laborales. Ah, O eso sea, está la muy bien. administradora de riesgos Eso está laborales muy bien. del Seguro Social Viejo se va a constituir en un régimen, en Ay, un una instituto. institución Senaza, autónoma, Bueno, eso dispone de su fondo. independiente, controlada por el tripartismo, gobierno, empresarios y trabajadores. El modelo de Infotep. Y va a ser un modelo de Pero, Infotep, y va a ¿por ser qué un crear? instituto. ¿Por qué sería necesario crear esa Si nueva ya tenemos institución? Mira, No solo SENASA, porque tenemos un régimen que administra los riesgos desde por sí en la actual administradora estructura. de riesgos La laborales. administradora de riesgos laborales. Sí, eso se va a convertir en un instituto separado del Seguro Social Sí, Viejo. mi pregunta es, ¿por qué ustedes ven necesario ese cambio? Porque yo creo que tiene que haber no solamente una administradora de riesgo, sino un instituto de previsión y administración de riesgos laborales adscrito al Ministerio de Trabajo. Esto no sería solamente para pagar subsidios en caso de accidentes o de enfermedades profesionales, sino también para elaborar toda una política de prevención
de esos riesgos. Y hace sentido, doctor, porque es de todas las instituciones de la seguridad social el único que tiene excedente, que dispone de un cúmulo de fondos. Porque, claro, Bueno, eso tiene excluyendo que ver con la que- administradora de fondos de pensiones, porque estas todavía no han sido. Pero tiene que no ver están con que no hay pagando. tantos reclamos y bueno, y quizás que no hay tanto accidente. Doctor, Sí, hay definido muchos estos accidentes. 3 temas como los básicos de la reforma, ¿cuál sería su balance al día de hoy, desde el momento en que se crea la ley hasta el momento actual? Mira, antes de contestar la pregunta, déjame decirte, hay otras conquistas en este proyecto. Hay una disposición que establece categóricamente una disminución sensible de las ganancias a las administradoras de fondos de pensión. ¿A Excelente. qué nivel esa Bueno, disminución? actualmente se paga un 0,5% mensual por la administración del Por depósito. recaudar el dinero. Y luego un 30%, que lo disminuyeron ahora a 25%, las mismas administradoras, de la rentabilidad anual. Eso desaparece. Sí, pero eso es. Ahora, sencillamente, va a haber un impuesto, unos beneficios anuales solamente de rentabilidad que serán fijados por la Superintendencia de Pensiones. ¿De acuerdo a qué criterio? Porque ahora el 25 es el tope, bien Sí. podría ser un 10. Bueno, eso es lo que la ley le da mandato para que establezcan los criterios, pero eso va a disminuir las ganancias excesivas de la AFP. ¿Y va a ser un monto fijo o variable? No, variable. Y no sería Y- bueno por ley ponerle un tope a la superintendencia. Yo digo por el tema de que, bueno, ¿cómo administro la ley? Un tope máximo quizás de un 10%. El promedio en América Latina es 12, 15. El promedio, por los estudios que se han hecho, puede ser mucho menos del 10%. Bueno, mucho pues, menos del 10%. bueno. El promedio anda Entonces, por Y, debajo. y hay otra conquista en este proyecto. Sí. Sí. A los pensionados se les va a mantener el seguro de salud. Porque en estos momentos, cuando a uno lo pensionan, Que es que más Pierde- necesita el todo. seguro. pierde el seguro de Y el salud. veto. Mire, Y el veto. Por Doctor, ejemplo, nadie. por ejemplo, Leonel Fernández y yo, cuando salimos de la presidencia y la están- no vicepresidencia, tienen protección nos de- pensionaron, perdimos el seguro de salud. Podemos Cuando resolver, más se eso- necesita, podemos cuando resolver más eso se en una necesita. sesioncita aquí en el Pero Sol de la usted no tiene Mañana. seguro de salud. Doctor, en lo que Y ahora que tiene, yo tengo gripe, pues lo necesito. doctor, en lo que tiene que ver con beneficiar a los trabajadores, uno no tiene dudas de que esto. Ambos van ¿Sí? con el seguro de las esposas cuando van. Sí, Están cubriendo por la- Pero hay cobertura. Pero hay mire, cobertura. Pasamos a ser dependientes. Dependiente. A veces, doctor, los gobiernos se cuadran bien, pero se ponchan, como los cirujanos que operan. La operación fue un éxito, pero Bueno, el hasta la paciente Superri se ponchaba. murió. Sí. Exactamente. Bueno. Pero donde queremos llevar la pregunta es: ¿qué va a ocurrir cuando las partes, las modificaciones que tiene ese proyecto afectan a los sectores poderosos, a las grandes corporaciones, como esto ya citado, más la otra parte fundamental, que es lo del Mira, el poder de veto? desaparece Que está el derecho al Exacto. veto. Que está la pregunta de Entonces- Pablo y la mía Entonces, pendiente, a la doctor hora de la Carlos. verdad, cuando eso llegue al Congreso y venga la presión mediática, las corporaciones con sus... ¿El gobierno sabe en lo que se está metiendo o esto es un asunto de presionar para neutralizar en otros sectores? Bueno, ¿Cuál va a ser la línea? Mira, yo creo Está bonito el proyecto. Yo creo que va a haber protesta, obviamente, si afectan intereses. Bueno, vamos a ver entonces cómo el asunto se maneja en el Congreso Nacional. Tú me hacías una pregunta Sí, que yo no su- te he respondido. su balance. Sí. El balance, bueno, mira, yo me opuse a la ley 8701. Yo no creo en una seguridad social privatizada. Nosotros en el año 1998, como ministro de Trabajo, presentamos un proyecto que fue respaldado por los técnicos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y era un proyecto que establecía un pilar solidario de reparto y un pilar complementario para aquellos que podían pagar por encima de las cotizaciones propias del pilar solidario y estatal. Esa fue mi visión. La ley no se aprobó en el Congreso, era un Congreso dominado por el PRD en ese entonces, y en el año 2001, cuando salimos del gobierno,
se aprobó la ley. Ahora, debo reconocer que con sus defectos y sus falencias, la cobertura se ha logrado extender la cobertura. En el año 2004, cuando llegamos al gobierno en el PLD, la cobertura era del 7% Así es. que cubría el Seguro Social. Hoy hay una cobertura del 66%. Tanto, doctor, 66. En 12 años de gobierno. Hemos pasado del 7% al 66%. Eso es un gran y eso logro. es El un gran PLD no avance. defiende De ni 33 promueve mil eso. a casi 4 millones ya. Claro. Aunque hay que tomar no, en 6 cuenta. millones. Yo digo 6 millones, Continuamos perdón. con la... Sí. 66% con cobertura de salud y Sí. el PLD no promueve José, eso. de Pero hay que- 33 mil que había cuando llegó el PLD, Pero- está ya en 6 millones de gente. Sí. 38.000, ¿no? Entonces, Hay que tomar, hay que Ok, no tomar, sé si hay que usted ya tomar en completó su cuenta. respuesta para pasar a otra. El balance. No, doctor, Bueno, pero hay entonces, que tomar en cuenta dentro- también el impacto de la crisis financiera, fruto de la quiebra Sí, de está bien. prácticamente de todo el Sí, sistema está bien. financiero nacional. Dificultó la posibilidad de que el Estado asumiera una mayor ampliación de este tipo de Sí, a nivel. Bueno, de sí, soluciones. obviamente. Bueno, ya usted ha expresado la gran voluntad que tiene el gobierno de que esto se conozca y de que sea breve, de que no sea tipo la ley de partidos políticos en el Congreso. Bueno, Ahora, yo no he hablado de breve. bueno, o sí ha expresado que el gobierno tiene interés. Sí, eso Y bueno, sí. tomando en cuenta que el PLD es mayoría, uno asume que eso se va a traducir. Sin embargo, ¿cuál ha sido hasta ahora la posición del sector empresarial y del sector sindical respecto a estos diálogos? ¿O el gobierno va a someter la propuesta sin imaginarse lo que piensa esa otra parte, que va a estar un poco lesionada, inclusive porque se le va a quitar la posibilidad hasta del veto, por suerte? Pero, ¿qué opinan Sí, ellos de bueno, esto? Yo creo que va a haber, lo que decía Pablo, va a haber obviamente oposición, se afectan intereses y lógicamente me imagino que se abrirá una discusión en el Congreso Nacional y se oirán a las partes. Y el sector empresarial ya tiene hace más de un mes que tiene el borrador, y el sector trabajador hace unos 15, 18 días. Sí, Una el nota. sector trabajador lo conoció apenas hace una semana. El E- oficial. E incluso hubo una de las 3 centrales sindicales se opone al proyecto. Sí. ¿Con qué Se opone excusa? al proyecto, la doctor. CNTD, porque ¿Por qué se oponen? porque desaparecería en El muy IDESES. breve tiempo el viejo Instituto Dominicano de Que Salud. Y no eso debiera no existir, desapareció. o sea, por Dios. Bueno, Eso señores, ¿cómo eso está comprendo? desaparecido hace existir. tiempo. Doctor, yo paso, ¿tú estás en seguridad social? No, yo vengo. Ah, ok. Entonces, Yo vengo a otro tema. El licenciado Fernando Fernández, el ingeniero Fernando Fernández, ¿no? Vamos arriba. Director, fue miembro del Comité Ex-director de Central, Habana. miembro del Comité Central del PLD como usted y como José La Luz, y usted también es miembro del Comité Político, dijo que viene una ruptura en el PLD, que en el PLD se va a producir inevitablemente una ruptura. Que los vientos llevan a eso. Que todo camina hacia una ruptura interna en el PLD. Eso dice un miembro del Comité Central de su partido, Fernando Fernández. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que hay la suficiente madurez tanto de parte del presidente de la República, el compañero Danilo Medina, como del presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, para mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, porque estamos conscientes de que solo manteniendo esa unidad podemos continuar gobernando el país, administrando la cosa pública y repitiendo el éxito cada 4 años de ganar elecciones por encima del 50%. Por supuesto, tomando los correctivos del lugar para que, como dice Pablo en su columna, que siempre leo, que no nos vayamos a morir de éxito. Ah, usted el que la lee. Dice que usted el que la lee, está preguntando. Sentí el Porque él se queja aquí de que Soy el no único leyeron mi que columna. Es al revés. Sí, ya, ya, que la lee, el único. El único que no la lee es José La Luz. Es al revés la cosa. Doctor, uno de los retos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es cómo elegir su candidato presidencial de cara al 2020, aunque estamos muy lejos. Pero eso sí está lejos. Sí, pero ve está acá, muy lejos. Euripe. No, digo, Tú ni siquiera sabes si Danilo se va a reelegir. Ya lo está velando. lo que estoy diciendo, Oye, no, esa vaina. dije que es uno de los retos que tiene. Entonces, Sí, eso, sin lugar a duda, aunque está muy lejos, va a influir en todo el accionar del PLD desde ahora.
¿Piensa usted que el presidente Leonel Fernández, que es actualmente el presidente del PLD, podrá de alguna manera, si fuese elegido el candidato, si se diera romper con esa situación que ha traído de un rechazo importante de sectores de la sociedad dominicana que lo acusan de una serie de cosas y que no lo ven como potable todavía? Mira, si tú vas a las encuestas ahora mismo, el presidente Fernández en estos momentos probablemente tendrá más del 30% de las simpatías. Cuando uno ha sido gobernante 3 periodos, lo mismo ahora con el compañero Danilo Medina, ya 2 periodos consecutivos, bueno, no es lo mismo tú ser candidato ya con 3 periodos ya de gobierno que ha estado muy expuesto a la opinión pública y que siempre te sacarán en cara algún problema, que cuando tú eres por primera vez candidato, que no tienes rechazo, ninguna exposición pública, por tal razón no hay ningún tipo de rechazo. Pero eso es muy temprano. Yo creo que en estos momentos el interés del Partido de la Liberación Dominicana y de su presidente es trabajar para poner en práctica las resoluciones del Congreso Jorge Botello, y en eso estamos. Okay. Yo creo que ya la parte de formación política arrancó. Ha hecho una gran labor la compañera Alejandrina Germán en ese sentido, y ahora el 15 de diciembre ya dimos como último plazo para que, si no hay objeciones de parte de algún miembro del comité político, las propuestas que fueron hechas por una comisión, esas propuestas serán aprobadas y en enero sometidas al comité central para su aprobación definitiva. Y Pablo. Doctor. Sí. Estas declaraciones de Fernando Fernández vienen junto a 2 eventos que se pueden advertir desde afuera. Uno es alguna gente que observa un activismo idéntico a lo que la gente percibió como la campaña de reelección del presidente Medina, y otro, gente que lo vemos activando en el sentido de que el presidente Fernández vuelva a ser el candidato, y es en lo que fundamenta Fernando Fernández su planteamiento. Es decir, él plantea que el presidente Fernández será precandidato y va al balotaje independientemente de lo que decida el grupo de Medina, y habla incluso de los 2 sectores que interactúan en su organización. Mira, yo creo que yo ni nadie podemos hablar por el doctor Leonel Fernández. Por lo que yo veo, el doctor Leonel Fernández está en estos momentos, por un lado, inmerso en tratar de que el partido aplique las resoluciones del Congreso Jorge Botello, porque nos damos cuenta que tenemos que tomar actitudes para evitar que el Partido de la Liberación Dominicana entre en un estado de conflicto, de descomposición. Tenemos que volver a nuestros orígenes, no necesariamente a los círculos de estudio, pero sí a la calidad. Nosotros la calidad la convertimos en cantidad, ahora la cantidad tenemos que transformarla en calidad, y entonces ese es uno de los papeles fundamentales del presidente del partido. Y segundo, no hay que olvidar que el presidente del partido en estos momentos es también el presidente de la Fundación América Latina, Comunidad Europea, exactamente Comunidad Europea y CELAC, y tiene un papel estelar que desempeñar en esa fundación. Y luego la mediación que tiene en Venezuela, o sea, todo lo que tiene que ver con los problemas internacionales en lo que está muy involucrado. De manera que el 20 está muy lejos, y hablar de posibles candidaturas para el 20, yo creo que sería ya buscarnos una bola de cristal y un mago que nos pudiera decir qué va a pasar de aquí al 2020. Sí, doctor, pero en el PLD, desde hace bastantes años, hay 3 presidenciables, según todas las encuestas, sondeos, Pitoniza que lo dijo, Danilo Medina
Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Fernández. Hay más, Pablo, sigue No, contando. Reinaldo Paredes. Sigue contando, No, Pablo. yo estoy hablando de Involucra a Reinaldo y a presidenciables Francisco Javier en ahí cuanto también. no a mis preferencias No, ni y las a tuyas, Gonzalo. Pero si- sino Julio en hablaría de este Reinaldo, pero si sigue contando, otro da cuenta hablaría que de no, Francisco en este Javier. momento, si se hace más. una encuesta más, Sí. en este país, en el PLD hay 3 presidenciables y mucha gente que aspira con sobrada razón. Esos son hechos objetivos y hay toda una historia que incluso llevaron a una reforma constitucional fruto de esa realidad. Ahora, hay un problema, lo acaba de plantear Julio, y es que hay mucha gente. El síndrome Leonel Fernández afectó a mucha gente. Es decir, este jovencito, nuestro querido profesor Leonel de la UAS, pasaron 5 años y era el jefe del Estado a los 41 años. Sin ningún cargo en el Estado, lo más que había hecho era el ser el apagafuegos de algún PLDista que hablaba más duro de la cuenta y él iba de relaciones públicas a los periódicos porque era un hombre demasiado decente desde jovencito. Apaciguar eso generó el síndrome Leonel Fernández, que se resume en el por qué yo no. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ese síndrome Leonel Fernández, en el PLD de cada 10 dirigentes, ya termino, de cada 10 dirigentes, 12 aspiran a la presidencia. La pregunta. Con un ministerio. Pero vamos a ayudarte a hacer la Los que pregunta. no tienen Si- ministerio, yo esta no lo veo colaboración, aspirando, esta pequeña José. colaboración. Hay solo tres No, aspirantes esa es otra presidenciales. pregunta que tú le vas a hacer. Déjame hacer la mía. Déjame hacer la mía. Deja que Pablo Yo acabe. la pregunta es, en el comité político, Sí. donde usted es un hombre fundamental, en el comité político, ¿no están pensando en crear algún tipo de protocolo, de metodología para la selección, para la aspiración presidencial y quizás darle hasta el consejo al presidente Medina de que si un funcionario, su función primaria número 1 y fundamental es su candidatura y no hacer su trabajo en el ministerio, ¿qué va a hacer del gobierno lleno de aspirantes que están en lo suyo ahora con las notas de prensa, redes sociales, 3 asesores? Háblenos de eso, por favor. No, mira, muy breve. Yo creo que no hay que extenderse mucho. El 2020, como te dije, está muy lejos. Y si tú te lees los artículos de Tony Raful sobre el cisne negro, Sí. bueno, Hoy, maravilloso el de hoy. bueno, nadie, Excelente. nadie sabe si surge un cisne negro. O sea, bueno, ¿quién iba a decir hace un año que Donald Trump iba a ser el candidato del Partido Republicano y que luego iba a ser... Si usted quiere, puede mirar a José La Luz mientras dice eso. También podría ser. ¿no? Digo Sí, yo. claro, Digo claro. yo. Mira, Él no merece que yo diga eso de él, pero ¿por qué no? yo fui formado Vale de el tu columna ahora. yo fui formado por el profesor Juan Bosch. ¿Qué día que tú y Juan publicas la Bosch columna? decía en esa época que todo el mundo que el principal cargo que se podía tener en el PLD era ser miembro y que todo el mundo podía aspirar. Y a que ser la diferencia candidato de a la los miembros presidencia y de la los dirigentes República. eran las O sea, funciones. que- El problema es que no aspiren. Marilena, El problema no es aspirar, Marilena, a nivel que te aspiren. concluimos. Con el tema del Sí. Código Laboral, usted es el experto, pero está la impresión de que no se logró un acuerdo en temas en los que había la misma posición, por ejemplo, retomar lo de la conciliación al Ministerio de Trabajo para evitar la acción de mafias de abogados, horarios flexibles. Había un punto en que trabajadores y empleadores estaban de acuerdo, pero por el tema de los derechos adquiridos que decían los trabajadores que no lo podían perder, esto se quedó en el olvido. ¿Cuál es su posición como experto? Mira, lamentablemente el diálogo no prosperó. Habían algunos puntos de coincidencia, sobre todo en el procedimiento laboral. No en volver a la conciliación administrativa, ahí no hubo acuerdo. Los trabajadores insistieron en la conciliación judicial. Pero que esto perjudica a ambos. Pero el problema está en que la conciliación administrativa tuvo amargas experiencias en el pasado y entonces los trabajadores se opusieron. Pero en general sí hubo acuerdo en el procedimiento y yo creo que si se puede impulsar un proyecto de ley de procedimiento, ¿por qué no hacerlo en estos momentos? Hacer una reforma parcial del código, aunque no total. Bueno, de hecho comenté al respecto y decía, la Junta va a hacer cosas, pero no va a poder hacer muchas más por la limitante de tener leyes obsoletas en el renglón electoral y partidario. Su partido en su momento, si se quiere, detuvo la propuesta de ley de partidos políticos por el tema de las primarias, de si se hacen simultáneas, de si no se hacen. Ahora, ¿cuál es la posición del PLD ahora respecto a la ley de partidos políticos y la ley electoral?
y cómo eso se va a materializar tomando en cuenta que tienen una mayoría considerable. Bien, lo primero es decir que ni la ley de partidos políticos ni la ley de régimen electoral constituyen una panacea. En Estados Unidos no hay ley de partidos políticos. En España no hay ley de partidos políticos. Pero aquí somos muy inmaduros. Eso ha sido todo un invento de la Organización de Estados Americanos, de creer que con una ley de partidos políticos y una ley de régimen electoral se van a resolver los problemas. Y no es así. Pero de todas maneras, la posición del partido es que nosotros no queremos, aunque tenemos mayoría, no queremos imponer una ley electoral ni imponer una ley de régimen electoral. Quisiéramos volver de nuevo al diálogo que fue auspiciado por Agripino Núñez Collado a petición del presidente de la República, que fue que se lo pidió. Quisiéramos volver a esa mesa y volver a examinar los puntos que son conflictivos en la ley de partidos políticos y en la ley de régimen electoral. Mira, en general, en sentido general, no hay mucha discusión. Porque ¿qué es una ley de partidos políticos? Bueno, ¿qué es un partido político? ¿Cómo se va a obtener el reconocimiento? ¿Cómo se pierde el reconocimiento? En el régimen electoral, ¿qué son los colegios electorales? Cuando se vota, en eso estamos todos de acuerdo. La discrepancia son puntos nodales. Las primarias, por ejemplo. Las primarias. ¿Deben ser primarias simultáneas para todos los partidos? ¿O cada partido podrá tener su candidatura cuando lo crea conveniente? Si son primarias simultáneas, ¿debe ser con el padrón de la Junta o con el padrón de cada partido? Entonces, tercero, las garantías electorales. Esos son los puntos a discutir. ¿Se va a llegar a un acuerdo este año, usted cree? Yo espero que sí. Que la oposición no sea tan terca. El financiamiento, la extensión de la campaña también. Ilegal, no, en eso estoy de acuerdo, que la campaña sea limitada también. Melton. Doctor Albuquerque, no sé si yo no estaba en cabina, si le hicieron esta pregunta. Yo creo que es un tanto difícil. Usted puede contestarla o no puede contestarla. Usted que está tan cerca de Leonel Fernández, ¿él se va a lanzar al ruedo político por la presidencia de la República? Eso es una pregunta que hay que hacérselo al presidente. Pero usted está muy próximo. Lo vamos a invitar a él. Gracias al doctor Rafael Albuquerque. Cambio fuera. El sol de la mañana. Mi dinero en Internet siempre hace lo mismo, pero a partir de ahora hará muchísimo más. Conoce el nuevo Internet Banking Personal BH de León, la plataforma bancaria más simple y moderna donde puedes hacer más de un pago a la vez, programar